Ya está grabado. Ok. ¿Qué tal, señores? Estamos en Sobre Huacas y en esta oportunidad vamos a entrevistar al antropólogo, autor del libro ¿Por qué no apreciamos nuestro patrimonio cultural arqueológico? Una aproximación en base al estudio de la comunidad Canto Chico en San Juan del Lurigancho, Lima, Perú. Él es Wilmer Mejía, antropólogo por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Él es miembro del Instituto Cultural Ruricancho, institución dedicada a la investigación y difusión de la historia del patrimonio cultural en San Juan del Lurigancho. Él tiene más de 14 años de experiencia en la difusión, investigación de la historia de San Juan del Lurigancho. ¿Qué tal, Wilmer? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por darte el tiempo. Bueno, muchas gracias a ti también por interesarte por el trabajo y bueno, esperamos que esta entrevista sea muy fructífera, muy buena para los que nos ven y escuchan. Estoy seguro que les va a aclarar algunas cosas que creo que serán interesantes para ellos. Claro que sí. Ok, empecemos. En el libro nos hablas del bien cultural y el patrimonio cultural. ¿Qué es un bien cultural y cómo se diferencia del patrimonio cultural? Los bienes culturales vienen a ser todos aquellos objetos hechos por los seres humanos. Ahora, ¿por qué todos los objetos hechos por los seres humanos son bienes culturales? Porque como los seres humanos somos culturales por naturaleza, a todo lo que hagamos le agregamos una técnica, se hace mediante un cierto conocimiento, y ese conocimiento es cultural. Por ejemplo, a ver, suponte una silla que parece algo tan cotidiano. Esa silla está hecha con ciertos materiales y está hecho con una técnica aprendida. Y eso proviene de un aprendizaje social, que es cultura. Entonces, por ejemplo, si esa silla dentro de 1000 años es encontrada por unos arqueólogos, esos arqueólogos van a poder ver de que esa silla es un bien cultural, es un objeto cultural, porque al ser hecha por los seres humanos, puedes investigar y puedes aprender cuál fue la cultura, cuáles fueron las relaciones sociales, qué conocimientos tenían con respecto a la construcción de sillas, y hasta pueden ver qué función social tenía la silla dentro de su comunidad, dentro de su sociedad. Entonces, algo que puede ser aparentemente sencillo, o puede ser un objeto, por su condición de cultural, nos puede dar idea o un conocimiento respecto a la sociedad o a las personas que lo hicieron, ¿no? Entonces, un bien cultural básicamente son objetos realizados por los seres humanos, y esto lo hace cultural porque no es algo natural, ¿no? En contraposición, no está hecho de por sí por la naturaleza, sino que ha sido hecho por el ser humano con una función y con un conocimiento previo. ¿Y en qué momento estos bienes se transforman en patrimonio cultural? Ya, ahí hay una diferencia que yo pongo en el libro, y que justamente el patrimonio cultural es un concepto, es una construcción social. O sea, el patrimonio cultural viene a ser todo aquello que nosotros heredamos, ¿no? Pero resulta que el patrimonio cultural no es que lo cree una ley, no es que lo cree el gobierno o el Estado, sino que el patrimonio cultural es algo que las comunidades ven y perciben como algo útil para ellas. Y a partir de esa utilidad es que ellos dicen, ah, caramba, yo quiero heredar esto. Entonces ahí es donde se convierte en patrimonio cultural. Entonces, un bien cultural que, por ejemplo, a ver, voy a hacer el ejemplo de la silla nuevamente. Suponte que dentro de 1000 años, como te digo, se encuentra esa silla, los arqueólogos lo investigaron, y de repente la comunidad que vive alrededor de esa silla que fue encontrada empiezan a ver, oye, mira, vemos que esta gente que hizo esta silla destruyó parte de su naturaleza para construir esta y otras sillas. Ah, entonces a partir de esta podemos aprender de que no hacer un mal uso de nuestros recursos naturales, como hizo esta sociedad que al final terminó autodestruyéndose. Ah, entonces nosotros queremos heredar esa silla. Ya no nos sirve para sentarnos, pero sí nos sirve para aprender a tener un mejor manejo de nuestros recursos naturales, para no cometer los errores de esa sociedad. Ah, entonces ese bien cultural se convierte en un patrimonio cultural porque la gente, la comunidad quiere heredarlo, porque le encontró un sentido, lo dotó de un significado. Y ese significado
Tiene que ver, en el caso del ejemplo que estoy dando, es que nos es útil para ver de que si no cuidamos nuestra naturaleza, podemos terminar destruyéndonos a nosotros mismos, ¿no? Es un ejemplo de repente un poco forzado, pero creo que da a entender la diferencia, ¿no? Si el bien cultural queda solamente para unos cuantos arqueólogos o gente que lo estudie, pero la comunidad dice, oye, ¿y este bien a mí para qué me sirve? No, si se desecha yo no tengo problemas, no se convierte en patrimonio cultural. ¿Cuándo pasa a ser ese bien a patrimonio? Cuando existe una voluntad de heredarlo. Se Y podría para entender que terminar este estos material, bienes son una fuente de información también para conocer la cultura de determinada época. exactamente, así. Entonces, como fuente de información, puede servirle a los científicos, a los arqueólogos, para hacer mejores estudios. Y eso está excelente. Aparte de eso, si esta fuente de información en la comunidad ve de que le es útil por otros motivos más allá de los académicos, sino que también para su propio bienestar, es que tiene muchas probabilidades de convertirse en patrimonio cultural. Entonces, ahí hay una diferencia entre ambos conceptos, ¿no? Nos hablas en tu libro de que la patrimonialización viene de la corriente del romanticismo. ¿Esto por qué lo dices? Sí, lo que pasa es que yo en mi investigación lo que encontré es que generalmente cuando hablamos de patrimonio cultural no tenemos en cuenta de que las palabras tienen una historia. Los conceptos, ¿no? Son constructos sociales. Por ejemplo, para los incas y para los pueblos andinos en general, lo que ellos tenían objetos culturales del pasado, pero por ejemplo no necesariamente los consideraban patrimonio cultural como ahora nosotros lo consideramos. Por ejemplo, las momias incas ahora serían patrimonio cultural de la nación, del Perú, pero en la época de los incas esas momias solamente eran patrimonio de cada panaca que era familiar o descendiente de estas, ¿no? No era patrimonio de todos los tahuantinsuyanos, sino solamente del grupo o panaca. Era Por algo más ejemplo, la local. momia, claro, local. Entonces, la panaca de Manco Cápac tenía a la momia de Manco Cápac y la consideraba su patrimonio, pero solamente para ellos, no para todos. Entonces, este concepto de que un objeto cultural puede ser para todos patrimonio es relativamente reciente y proviene recién a partir del romanticismo. ¿Por qué? Porque el romanticismo lo que te va a dar como corriente es que todos los países tienen espíritu, por decirlo así, tienen y este espíritu nacional, ¿dónde se ve reflejado? Se ve reflejado en sus objetos culturales, en sus bienes culturales. Y esos bienes culturales le pertenecen a todos los que viven en ese país, a todos los que viven en esa nación. Entonces, si antes se pensaba que los objetos culturales solamente eran patrimonio de una familia, de un grupo aislado, ahora ya no. Ahora esos objetos culturales van a ser vistos como patrimonio de todos, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia con respecto a otras épocas. Entonces, el concepto de patrimonio cultural, tal cual lo conocemos ahorita, proviene del romanticismo porque proviene pues de esta idea colectiva de que los bienes culturales de una nación, de un país, le pertenecen a todos sus ciudadanos. Y ese es un concepto relativamente reciente. Eso no existía en la época romana, no existía en la época inca, no existía ni siquiera en el Renacimiento. Eso recién va a existir a partir de la corriente del romanticismo y que ha perdurado hasta ahora. Ok, después de eso justo nos hablas de que el patrimonio cultural viene a ser un bien público y es un acceso al conocimiento del pasado. O sea, ya rompimos el esquema de que sea local, sino que ahora ya va más nacional y para nosotros conocer el pasado. Sí, lo que pasa es que partiendo desde el romanticismo hasta ahora, el concepto de patrimonio cultural, tal cual como nosotros lo concebimos, tiene una función social clara. Esta función social es la de relacionar a la gente. Tú tienes, por ejemplo, el patrimonio cultural como concepto viene de Europa, ¿no? Entonces, por ejemplo, los europeos tenían estados
con gente muy distinta entre sí. Por ejemplo, España. España tiene vascos que hablan su propio idioma, tiene gallegos que hablan su propio idioma, tiene castellanos, tiene catalanes. Entonces, en Europa se pensó, ¿y cómo hacemos que todos estos grupos étnicos muy diferentes entre sí comprendan de que son parte de un solo país? Mediante los objetos culturales que han dejado sus ancestros y que nos hablan de un pasado en común, de una historia en común. Entonces, la gente que vive en un lugar, en el norte, por ejemplo, que habla vasco, se va a sentir también relacionada con la gente que vive en el sur, en Andalucía, por ejemplo, ¿no? Y así, en el caso peruano y hispanoamericano también es similar. Cuando entramos a la independencia, lo que se busca es que, oye, este país es muy diferente, ¿no? O sea, acá tenemos el norte, el centro, el sur, costa, sierra y selva. ¿Qué es lo que podemos hacer para que todos se sientan peruanos? Todos tienen un pasado en común. Este pasado común es dónde lo podemos ver, dónde está, es tangible. En los objetos culturales que dejaron, por ejemplo, los hombres y mujeres prehispánicos. Ahí está el pasado en común. Entonces, se empieza a trabajar la idea de que así seas de la costa, de la sierra o de la selva, todos pertenecemos a un mismo país. ¿Y dónde está la demostración de que pertenecemos a un mismo país y que tenemos un pasado en común? En nuestro patrimonio cultural. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es que el patrimonio cultural tiene una función clara. Y eso muchas veces, yo veo que a veces las mismas instituciones que se supone deben cuidar y difundir el patrimonio no lo manejan así. Lo manejan más como una especie de elitismo, ¿no? ¿Por qué tienes que cuidar el patrimonio cultural? Porque cuidarlo te va a hacer culto. Y eso, la verdad, desde mi punto de vista, es bastante discutible, porque claro, o sea, no niego de que bacán, o sea, si te hace culto, excelente, pero esa no es su función primordial. La función primordial es relacionar a gente muy diferente, e inclusive puede tener idiomas muy distintos, pero la relaciona en un punto en común. Y en este caso, en el caso peruano, es en este pasado prehispánico, andino y amazónico, ¿no? Que nos hermana a todos. Ok, eso me lleva a preguntar, hablabas de que de la historia puede ser tangible, podemos verla en los objetos y, bueno, obviamente en los monumentos. Esto me lleva a preguntar si todos los sitios arqueológicos que tenemos, sean muy grandes o muy pequeños, merecen ser patrimonio cultural, todos merecen tener ese valor de patrimonio, o algunos podríamos descartarlos y decir, este no vale tanto, este tal vez vale más. Esa es una muy buena pregunta y en realidad eso es muy interesante y entraría en la polémica porque si es que nosotros entendemos que el patrimonio cultural proviene de la voluntad de una comunidad, cabría la posibilidad de que esa comunidad te diga, oye, ¿sabes qué? Este patrimonio a mí no, No, no le vale. este, no lo vale, y además que yo necesito, tengo necesidades más puntuales, ¿no? Eh, entonces, sí, teóricamente, aunque suene algo polémico, cabría la posibilidad de que se considera que ciertos objetos culturales no necesariamente se conviertan en patrimonio cultural porque la misma comunidad decidiría de que pues no vale la pena conservarlos, ya sea porque son pequeños o ya sea porque se considera que no son relevantes para la historia del lugar o para la cohesión social del lugar, ¿no? Seguimos con la idea de que Eh, la sociedad es quien le da el valor al patrimonio, ¿no? sí, 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 sí. Justamente es muy interesante porque en el caso peruano nosotros hemos estado tan inmersos en cuidar el patrimonio de alguna manera, e incentivar su cuidado, que la pregunta que tú planteas todavía no nos las hemos hecho en manera general porque todavía no hemos entrado a ese nivel. O sea, yo pienso que va a llegar un momento en que supone que ya la gente tiene cuidado del patrimonio y ya va a haber un momento en que digamos, sí, pero cuido mis huacas, entiendo mi patrimonio, pero ese pedazo de roca, por ejemplo, que viene de los cazadores recolectores, que no tiene más de 2 centímetros, y diga, sí, pero ya sabes que tenemos un buen patrimonio cultural, ¿por qué conservarlo eso, no? O sea, ya creo que llegaría un momento tal vez en que la misma comunidad llegue a una madurez en la eh,
digamos, en el conocimiento de su patrimonio, que vamos a meternos en una pregunta que, pues, bastante polémica, que es, ¿y qué considera la comunidad como patrimonio? No, inclusive lo que está pasando ahorita con las estatuas, que está en lo, hemos visto en las noticias, Las que por se ejemplo, que están están. tumbando, la de Pizarro, las de Colón. Ajá. Por ejemplo, eso también es parte de esta situación, ¿por qué? Porque la gente lo que está viendo es, oye, Ya esas no tiene un estatuas valor, no, ya no tiene el no mismo tienen, valor de claro, antes. exacto. O sea, porque eso justamente es muy interesante. El patrimonio cultural no es algo estático, no es algo que ya es patrimonio ahorita y se va a quedar así por siempre, no. Okay. Sino que a partir de que madura la gente, o mejor dicho, de que transcurre el tiempo, va a haber diferentes visiones de su propia historia. Entonces, las comunidades humanas son selectivas. Entonces, va a haber cosas de su propia historia que va a querer preservar y otras que va a querer ocultar y otras que simplemente va a querer Hay otras que borrarlas pueden quedar obsoletas de también. todo. ¿Perdón? Hay otras que podrían quedar obsoletas y ya no viene a darle uso, ¿no? Claro, ajá. Entonces, ese es un tema muy interesante y que entra en todo un debate, qué es patrimonializable, qué no lo es, y aunque sea patrimonio, cuánto durará en el tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, la estatua de Colón, ¿no? Que Colón por varios siglos ha sido el representante del descubrimiento de América y todo, y ahora hay grupos en este continente que dicen, oye, eso no me representa. Entonces, ¿por qué yo tengo que tener la estatua de algo que yo no considero que me representa como comunidad? Y ahí viene la polémica, ¿no? ¿Qué es patrimonio? ¿Qué no lo es? ¿Y cuánto ¿Para tiempo quién lo puede fue durar? también? Hay veces Exacto, para también, quién ¿no? fue. A preguntar acerca de la participación de los vecinos como ayuda arqueológica y de excavación. En tu libro hablas de que la comunidad se debería de ver involucrada y que los arqueólogos no deberían de tener un distanciamiento con la comunidad y que Así ellos es. deberían de trabajar en conjunto. ¿Qué es lo que me puede decir al respecto? ¿De verdad la comunidad se debería de meter en los trabajos arqueológicos así sin previo conocimiento o con capacitación alguna? ¿Cómo sería? Bueno, en realidad, obviamente el trabajo de los arqueólogos es especializado, no cualquiera puede meterse en él. Lo que yo propongo más es que los arqueólogos deberían más hacer un trabajo de campo de inmersión en la comunidad, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero yo entiendo de que a veces el trabajo arqueológico es bastante pesado y es bastante laborioso. Entonces, justamente lo que yo propongo en mi libro es que ese trabajo de comunicarse con la comunidad, de entender las necesidades de esta comunidad y ver cómo el patrimonio cultural puede satisfacer estas, podría ser hecho por los antropólogos, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar con las comunidades. Como antropólogos, nuestro método principal de recolección de datos es la etnografía, ¿no? La etnografía no es más que vivir en la comunidad y a partir de la vivencia con la comunidad es entenderla, ¿no? Entender sus dinámicas sociales y culturales. Entonces, a partir de esa chamba nosotros podríamos entender, oye, ¿y cómo esta comunidad, qué necesidades, por ejemplo, en identidad, qué necesidades en tantas cosas puede satisfacer este patrimonio que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, mira, el patrimonio va más allá de simplemente ser algo bonito, antiguo, sino que, por ejemplo, como antropólogo tú vas a una comunidad y te das cuenta que ellos tienen una buena cantidad de elementos de la sierra, ¿no? Por ejemplo, plantas medicinales. Y tú ves, oye, pero resulta que esas plantas medicinales también las trabajaban los hombres y mujeres que hicieron esta huaca. Ah, entonces tú podrías relacionar el presente en el que trabajan con plantas medicinales y se curan, y ese pasado ancestral en el cual la gente que hizo esa huaca también usaba las mismas plantas. Entonces, a partir de ahí, tú puedes trabajar la conexión que existe entre el presente y el pasado. Y a través de trabajar esa conexión, tú puedes hacerles ver, oye, ese conocimiento que tú tienes de plantas medicinales, mira, proviene de esta gente. Entonces,
se empieza a revalorar ese pasado, no porque es bonito o antiguo, sino porque ese conocimiento vale. Y si ese conocimiento vale para mi bienestar, es que yo empiezo a ver con otros ojos esa historia, con otros ojos ese patrimonio. Pero para llegar a ese nivel, tienes que meterte y ver las costumbres, las tradiciones, el folclore, tienes que ver las dinámicas sociales de la comunidad en la cual se encuentra ese patrimonio, ¿no? Sería, en realidad, como ponga en el libro, muy interesante que los arqueólogos pudieran hacer eso, pero se entiende bastante bien de que su chamba va por otro lado y que yo creo que ahí los antropólogos le podríamos dar la mano a ellos para potenciar esta nueva mirada que tendría la comunidad respecto a su propio patrimonio. Nos hablas de la idea de la era elitista y de un grupo privilegiado. Creo haberlo entendido de que te refieres a un grupo de poderosos que nunca tuvieron la intención de coleccionar la memoria colectiva de la minoría, en este caso de los Andes. Sí, sí, lo que pasa es que en este caso, lo que yo pongo en el libro, justamente en la parte de historia de las políticas culturales, es que en general, a partir de la independencia, supuestamente lo que nos hacía distintos a España, de la cual nos separábamos, era ese pasado prehispánico, ¿no? Ese pasado indígena. Pero resulta de que ahí se crea un problema, porque la élite criolla, digamos que vio de manera bastante ambigua y ambivalente esta herencia prehispánica. O sea, por un lado te decía, sí, hay que rescatarlo, hay que hacer museos para esas antigüedades, la gente las vea, pero por otro lado no se sentía identificada con la gente que hacía estos objetos culturales. Entonces ahí se crea una paradoja y ahí es lo que justamente hablo en el libro del nacionalismo criollo, ¿no? Entonces empieza a ver, oye, ¿pero qué es el Perú? Ah, el Perú es hispanohablante, el Perú lo representan la gente de la costa, sobre todo aquellos que son propietarios, que tienen más de 25 años y que pertenecen a cierto sector social, y el resto, que pueden ser los indígenas, tanto en la sierra como en la selva, tienen que peruanizarse. O sea, tienen que dejar sus costumbres y sus formas, sus idiomas, tienen que hacerse peruanos. Entonces, ahí hay una ambivalencia, ¿no? Las élites van a ver el pasado prehispánico, sí, como algo bonito que hay que recordar y rescatar, pero al mismo tiempo los descendientes de la gente que hizo esos objetos tienen que peruanizarse. Y peruanizarse es occidentalizarse. Entonces, ahí se crea una disyuntiva que hasta ahora tenemos. Las élites generalmente no les interesa o no les ha interesado realmente hacer que las poblaciones indígenas revaloren su patrimonio, porque hay un problema muy interesante. Las élites generalmente tienen una desconfianza muy fuerte de las organizaciones de base, las organizaciones populares, porque ellos desde su mentalidad piensan de que pueden ser foco de insurrecciones, pueden ser foco de, inclusive ya políticamente, de cuestiones ideológicas como el comunismo, el socialismo. Entonces resulta que si tú empoderas a estas poblaciones y les dices que ese patrimonio cultural es suyo, le estás dando ciertos derechos y estás de alguna manera dándoles luz verde a sentirse de que, oye, sí, realmente esta es mi tierra. Entonces, si yo no quiero, no tienes por qué hacer esa concesión minera. Si yo no quiero, ¿por qué tienes que venir a sacar ese petróleo? O sea, ¿te das cuenta? Entonces, Los parece empoderan a mentira. ser más territoriales y defender la tierra, ¿no? Así es. Entonces, eso está, desde las élites, eso estaría mal visto, ¿no? Sería un Entonces, peligro para ellos, ellos. es un peligro para ellos, por supuesto, y para las inversiones. Claro, las grandes empresas ahí ya no habría petróleo en tal lugar, ya no explotarían determinada mina porque tiene una montaña la cual es considerada huaca o guapo, no la podrían explotar, claro, se entiende. Claro, y la gente se vería empoderada, pues diría, oye, pero yo soy de esta tierra, además tú por qué tienes que venir a querer sacar petróleo de acá y yo tengo
agricultura, yo tengo acá viviendo con mi comunidad, tengo derecho a esta tierra, ¿ves? ¿Te das cuenta? O sea, es muy Claro. interesante esto. Y a veces ese temita no se toca, porque como te digo, hay un elitismo también actual de ver el patrimonio como algo que, ¿por qué tienes que cuidarlo? Ah, no, porque, como lo mencioné antes, me hace culto. No, el patrimonio es mucho más que hacerte culto. El patrimonio tiene que ver con identidad, tiene que ver con cómo se relaciona la gente entre sí. Inclusive, mira, desde el patrimonio podríamos tocar temas de anti-bullying, ir contra el racismo, podríamos tocar inclusive políticas públicas a partir de la revalorización del patrimonio respecto a la seguridad ciudadana, porque el patrimonio cultural bien conservado se puede convertir en un espacio público de calidad. ¿Te das cuenta? O sea, es inmenso el abanico de posibilidades con el patrimonio. Ahora, nos hablas de un elitismo cultural. En esto, en el libro te refieres a de que, por ejemplo, el gobierno tiende a promocionar más solamente un tipo de cultura en la cual está segmentada a unas específicas artes y el de escritura. Y de hecho, acá en Lima creo que los museos que más abundan son solamente de arte. Y bueno, que hay bibliotecas que no se han visitado, tal vez es lo único que hay que se refiere a cultura, pintura y escritura. Sí, porque, por ejemplo, hay algo muy interesante, ¿no? Se vio cómo borraron unos murales, por ejemplo, que eran de los que habían hecho unas mujeres Shibo con Ivo, por ejemplo, en San Isidro, ¿no? Y Ah, por ok. ejemplo, ya, por ejemplo, eso no se vio como algo valioso, ¿no? Simplemente hay que pasarle pintura y listo. Se cree que el ¿Por arte qué? Porque masónico no es necesario, no es importante, no le dan cabida en los medios. así es. ¿Y por qué? Porque no se entiende que en realidad esas pinturas no son solamente algo, eh, digamos, superficial, sino que en realidad tienen un significado. Hasta inclusive se pueden leer, ¿no? Si cabe el término. O sea, tienen un mensaje. Pero sin Claro. embargo, no se ven así, se ven como simplemente, ah, mira, sí, mira qué colorcitos bonitos tiene. Sí, pero como vamos a cambiar todo esto, sácalo. Pero yo te apuesto que, por ejemplo, si se hubiera hecho una pintura más cercana al canon occidental, de repente lo hubieran pensado dos veces, ¿no? O sea, hubieran dicho, Claro. oye, no, esto, no, o sea, porque Hubiese también sido un hay, arte más cubista o algo más conocido de la élite, tal vez, ¿no? tal vez, ajá, y eso que tal vez también, porque a veces estas personas que manejan los municipios son terriblemente desconocedoras a No hay veces del arte. importancia por el arte ni la cultura, pues no hay una gran degradación al respecto. Sí, porque al final, lastimosamente la gente que muchas veces está en los gobiernos, tanto locales como regionales y nacionales, no tienen una idea clara de la función que puede tener el arte con respecto a las diversas comunidades de nuestro país, ¿no? Y cuando hablamos de arte, no solamente hablamos del arte occidental, sino del arte que proviene de las diversas comunidades como son la Amazonía y la Sierra, ¿no? Claro. Ahora, continuando con lo del patrimonio, en el libro de hecho nos hablas de que el patrimonio está visto como una rentabilidad y desarrollo económico para la comunidad, pero el Estado de hecho lo ve más como turismo, porque pone en riesgo que se prioricen algunos criterios económicos, ¿no? Si es que le damos prioridad a la comunidad. Sí, eso es interesante porque muchas comunidades, al menos yo por el trabajo que pude realizar, ellos entienden que el patrimonio que tienen puede servirles para ser rentable, o sea, inclusive para el desarrollo económico de sus propias comunidades. Y eso no está mal, eso, pero de todas maneras debe entenderse que el patrimonio, más allá de un bien económico, tiene una serie de funciones, ¿no? Como las que hemos estado hablando. Entonces, no está mal revalorar la parte económica del patrimonio, pero el problema es que el Estado le da un énfasis demasiado economicista. O sea, prácticamente es como, vale mientras Sea pueda rentable. ser rentable. Si no es rentable, no interesa. Y ese es un problema. Y es No más, recuperaremos eso. claro, no recuperaremos eso. Inclusive hubo un problema, pues, porque recuerdo que hubo una etapa en la cual inclusive se quería privatizar los sitios arqueológicos, ¿no? Diciendo, va a haber lugares
en los que va a entrar el privado y el privado va a manejar el patrimonio. Y claro, todo suena bonito, pero nosotros sabemos que el privado, si invierte plata, quiere recuperar. Entonces, el privado no va a ver como función hacer trabajo etnográfico, trabajar con la comunidad, solo va a ver como algo bastante secundario. Lo va a ver, inclusive para ellos seguramente trabajo con la comunidad. Debe ser entrada libre al sitio arqueológico todos los domingos, pero de lunes a sábado te cobran, ¿no? Como O Machu sea, Picchu. claro, como Machu Picchu. Entonces, al no trabajar todas las dimensiones del patrimonio, se crea un problema, ¿no? De que lo alejas de la comunidad, porque justamente yo estaba viendo eso, ¿no? Un poco decía, por ejemplo, Huacamangomarca, que es la más cercana al centro de Lima y la que más probablemente los privados verían con buenos ojos, porque es la más rentable económicamente si se trabaja bien. Yo te apuesto que ellos, ¿qué harían? Ya, cierran la Huaca, cobran la entrada y con el tiempo verías de que los vecinos que están alrededor van a tener una Huaca muy bonita, pero que ni siquiera van a conocer. Y que vas a ver turistas extranjeros todos los días y sobre todo los fines de semana, que sí, oh, qué maravilla, no sabía que esto existía en Lima, claro, pero el vecino que está al frente de la Huaca, no sé, lo han recuperado muy bonito, pero la verdad que no he ido ni con mis hijos, ni la verdad que no, ni siquiera sé qué realmente es eso, ¿no? Entonces, Claro, justo en tu siguiente subtítulo, uno de los subtítulos de tu libro es Cultura, Identidad y Comunidad. Acá me gustaría preguntarte, bueno, justo estamos medio tocando el tema, ¿por qué es realmente importante involucrar a la comunidad con la conciencia de cultura e identidad? sí, lo que pasa es que, a ver, lo que a veces no se entiende bien es que un lugar que se desarrolle tanto en lo social, en lo económico, necesita una identidad fuerte, ¿no? Entonces, ahora, esta identidad, ¿dónde la encuentras? La encuentras en la historia. Y hay algo interesante. El discurso histórico que nosotros tenemos en nuestra cabeza va a estar directamente relacionado con qué es lo que creemos de nosotros mismos en el presente, con nuestra autoestima social. Por ejemplo, si yo pienso que en San Juan de Lurigancho no había nada y que acá todo fue desierto y que realmente acá no hubo nada importante, yo me puedo sentir, y lo he visto en varias personas, como que, oye, yo vivo en un lugar que no vale nada, que inclusive solamente hay delincuencia, droga y que no tiene nada que aportar. Entonces empiezo a crearme una autoestima social baja, ¿no? Pero si yo empiezo a entender de que el lugar donde yo vivo está lleno de historia y esta historia está relacionada conmigo, ¿por qué? Porque si bien es cierto, yo soy hijo de migrantes, sin embargo, esos migrantes y su historia ancestral con la historia ancestral de mi distrito están relacionados. Y si están relacionados, yo también estoy relacionado a este. Entonces empiezo a valorar los elementos culturales de estas antiguas culturas que hasta ahora existen, ¿no? Mira, algo tan cotidiano como las familias provincianas acá en Lima comen su cuy con chicha de jora un domingo. Resulta que ese cuy con chicha de jora también lo comían los que hicieron la Huacamangomarca. Entonces empiezo a ver de que dentro de lo cotidiano tengo elementos culturales andinos que me diferencian a mí como peruano de otros y me dan esa identidad. Entonces me empiezo a sentir orgulloso, ya no empiezo a sentirme mal porque soy de San Juan del Lurigancho, porque soy de la sierra, no, sino lo contrario, empiezo a ver, oye, caramba, pertenezco a una comunidad que tiene una historia ancestral y que no ha muerto, sigue presente en algo tan cotidiano como un plato de comida. Entonces empiezo a ver de que, caramba, pertenezco a una tradición cultural muy antigua. Entonces empiezo a revalorar a mi comunidad, empiezo a revalorar a mi país, empiezo a revalorar mis raíces andinas y amazónicas, y eso crea la base para un desarrollo económico a mediano y largo plazo. ¿Te das cuenta? O sea, así trabaja la cosa. O sea, por eso trabajar el patrimonio es algo suntuario, superficial,
que a veces yo veo que demasiado se enfoca en eso, porque tienes que cuidar el patrimonio, no solamente porque es bonito o porque es antiguo y nada más, no, tienes que cuidar el patrimonio porque al final eso desemboca en identidad, y una identidad fuerte desemboca en desarrollo social, desarrollo económico, porque al final yo me voy a querer ver involucrado en el desarrollo de mi propia comunidad. Entonces, oye, pero yo pertenezco acá. Entonces, la próxima vez que haya votaciones de alcalde, yo quiero votar con conciencia, porque el tipo que va a manejar esta comunidad tiene que ser capaz, tiene que mejorar nuestras condiciones de vida. ¿Te das cuenta? O sea, es un sinnúmero de cosas. Y yo creo que por ahí va la importancia del patrimonio respecto a la identidad y la comunidad. Claro, justo en el siguiente título es Patrimonio Cultural y la Migración. Ya, bueno, justo te adelantaste un poco diciéndonos de que una persona migrante pues, llega de la sierra, llega a San Juan, llega a un lugar que obviamente no es suyo, que no era de sus antepasados, pero sí encuentra una que otra cosa en común, como que el cuy, la chicha de jora y algunas festividades igual, ¿no? O sea, el venir de tantos lugares igual involucra muchas cosas. Te quiero preguntar, las personas que inmigran de otros lugares, ¿estarían obligados a conocer el pasado del lugar actual donde están para preservarlo? ¿O crees que, no que estén obligados, pero crees que ayudaría mucho a estas personas conocer entonces el pasado del lugar? Sí, bastante. ¿Sabes por qué? Porque resulta de que este patrimonio cultural que tenemos acá, ¿no? En este caso San Juan del Lurigancho, no es solamente de San Juan del Lurigancho, no es solamente de Lima, sino que a partir de ese conocimiento tú puedes ver que así tú seas de Cajamarca, así tú seas de Junín, así tú seas de Puno o de la Amazonía, empiezas a ver de que hay algo que te relaciona. Entonces tú empiezas a decir, oye, caramba, mira, resulta que la gente que hizo esto, sus costumbres son parecidas a las que tiene mi familia en Puno, por ejemplo, o en la Amazonía. Entonces empiezas a sentir hermanado, te empiezas a sentir hermanado con los demás personas de tu comunidad que vienen de otros lugares del país. Entonces se empieza a formar una idea de comunidad, ya no solamente local, sino nacional. Entonces, yo, por ejemplo, yo soy descendiente de cajamarquinos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú ves que hay costumbres, como vuelvo a repetir, por ejemplo, lo del cuy y la chicha de jora, que se consumen en Cajamarca, y los que hicieron Huacamangomarca también, y en Piura también consumen lo mismo, y en Puno también, y en diferentes partes de la sierra igual. Entonces yo empiezo a ver, ah, caramba, o sea, soy peruano, estoy hermanado, estoy relacionado con otros Tenemos cosas en peruanos. común, tenemos cosas, ¿no? Hay cosas que se comparten. Claro, así es. Ah, entonces se empieza a ver, caramba, entonces no estoy aislado, sino que en realidad pertenezco a una comunidad nacional, y ahí empiezas a ver, oye, y hay que trabajar en conjunto, pues, porque al final, si estamos hermanados, acá no tiene sentido el racismo. ¿Por qué yo voy a ser racista con una persona de la sierra? Si al final yo también tengo esa raíz. ¿Te das cuenta? Mira, qué interesante es eso. Claro, exacto. De hecho, lo mismo se podría aplicar para los visitantes de otros países, ¿no? Porque si están por acá es porque en sus países también han tenido problemas como seguro por acá. Claro, por ejemplo, esto es muy interesante porque inclusive a partir del patrimonio, y ya me estoy lanzando más allá de lo nacional, puedes ver de que al final estamos relacionados todos los hispanoamericanos de algún u otro modo. Inclusive, bueno, si me gustaría irme a países que son más o menos semejantes a nosotros, podemos ver que con los bolivianos, con los ecuatorianos, con los colombianos, inclusive con los venezolanos, también tenemos cosas en común, porque al final nuestros países hispanoamericanos tienen un sustrato indígena, sino que lastimosamente por el racismo que existe en contra de lo indígena, como que se lo oculta, ¿no? Se lo pone a un lado, pero al final lo nativo, lo indígena está presente, ¿no? Y está presente, y desde mi posición, sobre todo, un hermanamiento especial con Ecuador y con Bolivia, ¿no? Que tenemos muchísimas cosas en común. Te quería consultar acerca de cuando llegaron los españoles. ¿Tú crees que, o sea, ya entendimos que definitivamente no les importó preservar la historia del lugar, porque obviamente no era suya, entonces no les importó? Ahora, ¿qué es lo que pasó con
con la descendencia de ellos. A ninguno de sus hijos hasta el día de hoy es que les ha interesado el preservar la historia. Ah, ¿te refieres a los descendientes españoles o a los criollos? Ajá. Porque de hecho en el libro Ya. hablas de que los criollos querían tener una Ujú. identidad peruana, pero no querían verse como el andino, porque obviamente verse como el andino era verse menos que el español, Así pero es. tampoco querían verse como el español. Entonces, ¿qué le pasó? ¿Qué pasaba por la mente del criollo en ese tiempo? Sí, es muy interesante eso. Mira, en principio que hay que hacer algunas precisiones. A ver, durante la época del virreinato, los españoles, si bien es cierto, en líneas generales, no les interesó demasiado entender o comprender el pasado prehispánico, sí hubieron ciertos grupos dentro de los españoles que veían de que el pasado inca era glorioso. Por ejemplo, los jesuitas veían de que el pasado de los incas era muy interesante y se lo enseñaban a los curacas, a los hijos de los curacas andinos que estudiaban en sus escuelas, ¿no? Uno de ellos fue Tupac Amaru, por ejemplo, ¿no? Tupac Amaru II. Entonces, y también la política de la corona española antes de las reformas borbónicas, digamos que no era, a diferencia de lo que pensamos ahora, no era tan contraria a destruir todo lo andino, al contrario, trataron de muchas veces incentivar el aprendizaje del quechua, del aymara y otros idiomas, pero claro, esta vez para subordinar. ¿Por qué? Porque lo que buscaban ellos no era eliminar el idioma de la gente, sino, es cierto, pueden continuar con sus costumbres mientras no vaya en contra de la doctrina religiosa católica. ¿Te das cuenta? Mientras no vaya con esa doctrina, nosotros no nos hacemos problemas con que conserven costumbres, conserven idioma. Entonces, ahí hay que precisar que al menos hasta antes de las reformas borbónicas, la corona española no tuvo un afán de destruir la cultura andina como tal, pero sí de destruir lo que se consideraba hechicería, lo que se consideraba brujería. Y lastimosamente, dentro de lo que se consideraba hechicería, eh, estaba un conocimiento ancestral muy rico, ¿no? Que lastimosamente se perdió. Ya luego de las reformas borbónicas, cuando viene la revolución de Tupac Amaru, y ahí se dan cuenta, oye, pero ¿por qué ha pasado esto? Es que hemos dejado que los indios recuerden demasiado su pasado. Ah, entonces ahí empezó otro tipo de política, en la cual ya se empezó a perseguir ciertos elementos culturales con mucho mayor cizaña que antes, ¿no? Y la república va a tomar esa política antiindígena y la va a continuar, inclusive la va a fortalecer y va a ser mucho más eh, dañina su política contra los indígenas que en el mismo virreinato. O sea, eso es interesante. Y ese es heredero del criollo. O sea, parece paradójico, pero el virreinato no trató tan mal al indio. Los que lo trataron más mal fueron Los los criollos. criollos republicanos. Entonces, los criollos de la República ahí tenían un dilema, ¿no? O sea, ellos decían, nosotros somos españoles, y ellos se sentían como tal, porque su ropa, sus costumbres, su color de piel, todo era como los españoles del otro lado del mar, pero tenían una paradoja, oye, y ahora estos indígenas, estos afroperuanos que viven con nosotros, ¿qué relación tienen, no? Y empieza ahí un problema. Recuperar al indio histórico, pero al mismo tiempo denigrar al indio actual. Es algo que hasta ahora persiste. Claro. Hasta así. Entonces, se empieza a ensalzar la figura de los incas, ¿no? O grandes constructores. Y esto también con ambigüedad, ¿ah? O sea, siempre, ese es el problema del Perú. O sea, no es que se haya denigrado al Tahuantinsuyo totalmente, sino que se lo respetaba hasta cierto punto, se lo alababa hasta cierto punto, pero luego se empezaba a ver también cosas negativas en él. Pero de hecho Y creo que, disculpa, pero acá también tú nos mencionas algo de que hubieron dos sucesos interesantes en el siglo XIX. Primero, la independencia, ¿no? Que significó la ruptura del orden colonial. Y segundo, es que la presencia de viajeros extranjeros en nombre de la ciencia
Se interesaron en conocer las especies naturales, lenguas aborígenes, geografía, antigüedades históricas, pueblos antiguos y costumbres. O sea, si no fuese porque a un tercero le importó el conocer, el curiosear acá en Perú, al mismo peruano, al mismo gobierno no le hubiera importado tampoco prevalecer algunas zonas arqueológicas. Ahora, y esto me recuerda que hasta el día de hoy, lamentablemente, si no es porque viene alguien de otro país y te dicen, hey, lo que tienes en realidad sí es bueno, a nadie se le ocurre darse cuenta de eso. Sí, en realidad, sí, porque resulta que hay diversos movimientos que vienen desde Europa que empiezan a revalorizar y ver este pasado, que justamente tiene que ver con el romanticismo, el nacionalismo, ¿no? Empiezan a crearse nuevas ciencias que empiezan a estudiar este pasado, como la arqueología. Entonces, la arqueología empieza a despuntar en Europa y esto también va a tener implicaciones en el Perú. Entonces van a empezar a existir viajeros que van a venir al Perú a conocer lo que fue el imperio de los incas. Y estos viajeros se van a interesar y dentro de esa onda va a haber también peruanos que se van a relacionar con estos extranjeros y también van a querer conocer ese pasado. O sea, sí existe de alguna manera la idea de conocer el pasado como peruanos, pero esta no se mantiene o es, digamos, por su ambigüedad, como que sí, pero no. Y los extranjeros al venir como que le van a dar una patadita, van a decir, oye, sí es importante esto, ¿no? O sea, de alguna manera como una especie de jalón de orejas a los gobiernos y decir de que, oye, esto sí tiene su importancia, entonces sí hay que darle cierto presupuesto tal vez un poco a esto para que se conozca, ¿no? Entonces, va a haber, sí, me parece a mí una influencia de los viajeros extranjeros para hacer de que los peruanos queramos de alguna manera saber más de nuestro propio pasado. Creo que tal vez es que como la historia ha sido sesgada y simple fue media manipulada o acomedida al beneficio de algún grupo poderoso, es que simplemente se nos olvidó, no nos dimos cuenta y nadie nos contó de cuán importante es que algunas poblaciones sí llegaron a ser, ¿no? Claro, por ejemplo, mira, en la cuestión prehispánica, generalmente hay un denigramiento, ¿no? Se piensa que acá, salvo los incas, el resto, eso que tampoco no con mucha claridad, no se entiende cómo esta gente antigua manejó su territorio, su entorno, que muchas veces lo manejó mejor que ahora. Por ejemplo, respecto a huaicos y fenómenos del niño, si bien es cierto, había megafenómenos del niño y había huaicos tan potentes que muchas veces por más previsión que tenían, se veían afectados. Pero a pesar de eso, se sabe muy bien gracias a la arqueología de que había comunidades que podían manejar los desastres naturales de manera adecuada, que inclusive conocían muy bien dónde asentarse para no sufrir de estos huaicos, ¿no? Por ejemplo, si un prehispánico antiguo lo trajéramos ahora, ¿no? Por poner un ejemplo, y viera dónde la Por la gente urbe. claro, y empieza a ver la urbe y empieza a decir, oye, ustedes son tontos, ¿no? ¿Por qué viven en lugares que se sabe que va a pasar un huaico? O Se sea, sabe que hace nosotros años no... el río pasa por ahí, ¿por qué te metes ahí? Claro, ajá, ajá, así. O sea, nuestra actitud les parecería tonta, ¿no? Entonces, ellos tenían una sabiduría, sabían manejar su territorio, lo conocían muy bien, sabían dónde vivir, dónde no. O sea, por ejemplo, y esa sabiduría nosotros muy bien la podríamos tomar para hacer nosotros mismos, nuestros gobiernos locales, un mejor planeamiento territorial y social. O sea, y sin satélites, porque yo he visto que ahora se gastan millones en satélites para entender el territorio. Y resulta que esta gente vivió miles de años. Esta gente no necesitó satélite porque ya a través de la sabiduría de miles de años ya sabía dónde había huaicos, ya sabía dónde construir, ya sabía que cada 100 años se va a reactivar esta quebrada. Por lo tanto, acá no vamos a vivir. Entonces, esa sabiduría
se puede recuperar, pero ¿dónde está? En las huacas. Claro. Y bueno, ya que llegamos al tema de las huacas, no podemos dejar de hablar de, por supuesto, de la huaca de Canto Chico, ¿no? ¿Sí? Eh, ¿Qué es lo que pasa con la huaca de Canto Chico? Perteneció al Curacajo del Lurigancho y a su vez a la cultura Ishma, pero el día de hoy, ¿qué es lo que, según lo poco que vi en el mapa, queda un espacio muy reducido, ¿verdad? Sí, que no pasará del 10% aproximadamente de lo que fue. ¿Y qué fue Canto Chico? ¿Es una huaca? O sea, bajo la definición de Cosmovisión Andina, ¿era un lugar sagrado o era un lugar administrativo? ¿Qué era? Era un lugar administrativo, pero también era sagrado porque estaba justamente en las faldas del Gran Cerro San Jerónimo, que era una tutelar en su momento. Ah, ok, ok. Generalmente, sí, en el mundo andino no había la diferenciación como ahora entre administrativo y religioso. O Ah, ok. sea, sí, sí, sí. O sea, un ejemplo así sería como que la Catedral de Lima fuera al mismo tiempo el lugar donde vas a tributar tus arbitrios, ¿no? O sea, Ah, algo ya. así. Sí. Ok. Entonces, el centro administrativo de Canto Chico, al mismo tiempo, por estar a las faldas del Cerro San Jerónimo, era parte de un centro religioso, ¿no? Inclusive se sabe que durante miles de años la gente iba a la cima del Cerro San Jerónimo para hacer rituales, inclusive se han encontrado en los cerros aledaños cementerios, tumbas. Entonces ha sido muy interesante eso. Pero Canto Chico, el Huahuaca como tal, es relativamente reciente. Se hace a partir de la época inca. Para los que no saben, los Lurigancho o Ruricancho eran un grupo étnico que vivió en estas tierras y que pertenecía a la cultura Ichma, ¿no? La cultura Ichma era, digámoslo así, la cultura que englobaba casi todo lo que ahora es nuestra ciudad de Lima, ¿no? Prácticamente los dos valles principales, que eran el valle del río Rímac y el valle del río Lurín, ¿no? El de Chillón, que es el tercer valle, ya estaba dominado por los Coyi, que eran sus vecinos. ¿Por Pero quién, disculpa? estos, por los Coyi, Oh, Koji, ok. sí, que eran los vecinos de los Ichma, que eran otra cultura, pero que dominaban la parte norte. De ahí viene, por ejemplo, lugares que, por ejemplo, como Coyique, ¿no? Que vienen de Ah, Coyi. Pero ya, volviendo a los Ichma, pues, eran un grupo étnico anterior a los incas, que vivieron acá aproximadamente entre el año 1000 a 1470 y que tuvieron diversidad de curacazgos. Uno de esos curacazgos fue el curacazgo del Lurigancho, ¿no? Y cuando los incas llegan acá al Lurigancho, ellos cambian muchas cosas. Eh, la distribución del territorio también va a cambiar. Entonces, antes de los incas, la capital de los Lurigancho era Mangomarca. Cuando vienen los incas, ellos ven que Mangomarca al parecer no tiene una utilidad estratégica para ellos. Entonces deciden que poco a poco la Huaca quede en un lugar secundario y trasladan la capitalidad a Canto Chico, donde ellos sí tengan un dominio más efectivo del lugar, ¿no? Entonces, así es básicamente, en cuestiones breves, la historia de la Huaca Canto Chico, ¿ya? Luego, cuando vienen los españoles, todas las huacas antiguas quedan ya pues totalmente desfasadas y se crea un pueblito, un pueblo de indios o reducción indígena, donde es reducida toda la población de Lurigancho, inclusive de Huachipa, y este pueblito que se funda en 1570 hasta ahora existe. Está en el cruce de Ascarruns, en lo que sería la estación Pirámides del Sol. Ahí hay una placita, ese es el pueblito de Lurigancho, que fue ya el lugar en el cual se mudaron a toda la población de Lurigancho y aledaños para que vivieran ahí y no vivieran como lo hacían antes, ¿no? ok, entonces Mangomarca se hizo después de Canto Chico. Antes de Canto Antes, Chico. antes, ok. Sí, Y en Campoy también hay una zona arqueológica, ¿verdad? sí está en la Fortaleza de Campoy. Fortaleza de Campoy, digamos que es, vamos a ponerlo así, el segundo en importancia después de Mangomarca, ¿no?
Y eso que estoy hablando un poco en términos occidentales, porque en realidad en el mundo andino, por esta cuestión de la dualidad y de los opuestos que forman un equilibrio, podría decirse que Mangomarca y Campoy formaban un solo, de alguna manera, un solo polo, ¿no? Una unidad. Ok. Entonces, Campoy servía, según lo que conversé con algunos arqueólogos, sería como una especie de peaje, ¿no? Donde pasa la gente. En ese tiempo, Huachipa ya pertenecía a otro Curacasco, entonces siempre se vigilaba de que quienes pasaban hacia este lado. Entonces, al parecer, Fortaleza de Campoy servía como punto de vigía, de vigilancia. ¿Por qué? Porque resulta, y esto es muy interesante, el mundo andino no ha sido pacífico como nosotros pensamos, también ha tenido sus problemas. Entonces, las poblaciones de la costa siempre se han visto en problemas porque las poblaciones serranas han tratado muchas veces de tomar sus tierras o de invadirlos. Entonces, los lugares como Campoy, al parecer, servían para vigilar a poblaciones que podrían venir de un lugar y tratar de invadir Posibles sus tierras. invasiones. Sí, 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 porque Ah, esto es alucinante, ¿ah? Porque, por ejemplo, los Lurigancho, los Sichma, tenían problemas con los Chacya, que era un grupo étnico de la Sierra de Lima. Entonces, se ha encontrado que muchas veces los conflictos territoriales por los cerros eran frecuentes, porque los cerros se llenaban de lomas en invierno. Y al llenarse de lomas, eran lugares muy ricos para pastar tus animales, tu ganado, en este caso claro. las llamas. Entonces, los Chacya eran pastores. Era una Entonces tierra ellos, disputada entonces. claro, una tierra disputada. Y lo interesante es que hasta ahora esa disputa continúa, porque nosotros en San Juan de Origancho tenemos problemas de límites con San Antonio de Chacya, Así. por ver, sí, 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 entonces es interesante, o sea, esa historia prehispánica de conflicto no ha terminado, hasta ahora continúa. Por eso es lo Así, importante de estudiar la historia, ¿no? claro. Eh, nos cuentas en tu libro de Aya de que pasó algo, ¿no? En la Huaca de Canto Chico se fue perdiendo, pero progresivamente. No es que el 10% que está ahorita siempre estuvo así, es que el Estado peruano también otorgó espacios de la zona por presiones sociales, ¿no? Así es. El efecto de la migración era tan grande que las personas agarraban los espacios de la Huaca. Sí, pero hay que hacer la salvedad de que el Estado avalaba y muchas veces influenciaba para que esto fuera así, ¿ah? O sea, si bien es cierto la gente tenía necesidades y todo eso, ¿qué hacía el Estado? El Estado decía, ¿sabes qué? Vamos a hacer el estudio de la Huaca y el mismo Estado decía, ¿sabes qué? Esto es patrimonio y el resto no. Entonces, lo que no es patrimonio se puede destruir. Claro. Y el Estado venía con sus, si no me equivoco, la Junta Nacional de Vivienda, ¿no? Que sería lo que ahora sería el Ministerio de Vivienda, venía con sus tractores y le metía tractor a murales, no les interesaba. Entonces, aplanaban eso y decían, listo, acá pueden aceptarse. Y eso lo hacía el mismo Ok, Estado, ¿ah? O claro. sea, eso hay que ser claro, porque a veces los prejuicios hacen ver, seguro la gente vino y la gente se instaló sin importarle el patrimonio. Resulta de que tienes que matizar esa idea porque ha sido el mismo Estado que supuestamente tenía que defender ese patrimonio que al final, con una resolución, dijo, esto no es patrimonio, por lo tanto es destruible, así que pueden asentarse ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, ha sido el mismo Estado el El que que dio el ha permiso. propiciado la Sí, destrucción. Sí, sí, claro. sí, ha brindado el permiso. Ahora, Entonces, lo que queda de la Huaca es un proceso de destrucción que ha partido del mismo Estado para, ¿por qué? Porque resulta que el Estado, desde siempre, esto no es algo nuevo, ha sido ineficaz, ha sido demasiado lento para resolver los problemas. Entonces, ante una falta de política de vivienda adecuada, lo que ha hecho es simplemente, ¿dónde pongo a esta gente? Ahí hay espacio. Sí, pero hay una huaca. No te preocupes. Ponemos un pequeño espacio que es patrimonio cultural, el resto lo declaramos no patrimonio, asunto solucionado. y así sucedió. Ahora, hay un tema interesante con esto de la Huaca, ya fuera de que el Estado la haya degradado a tal punto que solo queda el 10%. Hace rato nos hablabas de que la comunidad se puede ver beneficiada de estas huacas y de las zonas arqueológicas. Y justo nos hablas de que
existe, perdón, ¿es una comunidad cahuachi? Sí, sí, Cahuachi es vecino de Canto Chico. Es Entonces, un asentamiento Cahuachi, humano. para entrar en contexto, los vecinos de Cahuachi se quisieron apropiar de la huaca de Canto Chico. ¿Esto es correcto? Sí, pero hay que matizar un poco los términos. Se quisieron apropiar, pero en el sentido también de que hubo, digamos, una disputa con el Estado peruano. Resulta que los alcaldes de esa época, en los años 90, por populismo, muchas veces por generarse votos, mentían a la población. O sea, por ejemplo, el alcalde te decía, ¿sabes qué? ¿Ves esa zona donde está esa huaca? Esa zona le pertenece a la municipalidad y por lo tanto yo te doy el permiso para que te pongas ahí y no te preocupes. Hacemos los trámites y en un par de años esos terrenos son tuyos. Y la gente, como es obviamente el alcalde, le creía. Y resulta que luego se daban la sorpresa de que esos terrenos no le pertenecían a la municipalidad, sino le pertenecían al Estado. Y ahí empezaba su calvario, ¿te das cuenta? Y así le pasó a Cahuachi. O sea, eso también hay que ser concisos en eso. No es que la población de Cahuachi solitos, ellos dijeron vamos a invadir la Huaca, sino que hubo una autoridad que avaló ese proceso, hasta inclusive por rédito político, por populismo, les brinda un terreno que no era de la municipalidad. Entonces, ahí podemos ver cómo las autoridades corruptas, por Claro, generarse acá rédito político, nos dices que el INC hizo un plan piloto para recuperar este sitio, pero con la gente de Cahuachi, no con la gente de Canto Chico. así es, con la gente de Cahuachi, porque la gente de Cahuachi, a ver, sucede de que la gente de Canto Chico ya no estaba interesada en la huaca, porque ellos ya habían trabajado un proceso mucho más anterior. O sea, Canto Chico también tuvo su problema en su momento, pero fue en la década de los 60, ¿ya? Eh, digamos, con ellos, el Instituto Nacional de Cultura logró cierto acuerdo, ¿no? Les dijo, ustedes van a tener sus títulos de propiedad si cuidan la huaca. Lo cuidaron, obtuvieron sus títulos de propiedad y una vez obtenidos los títulos de propiedad, Ya se olvidaron. ya se olvidaron. Cahuachi, justamente por el engaño que habían sufrido por el alcalde, se meten en la huaca y entonces hay todo un conflicto. Entonces deciden, pues, no salir del lugar donde ahora están, sino quedarse, pero tuvieron que hacer 18 años de trámites. Imagínate, 18 años en los cuales siempre estaban en un proceso de repente nos votan, de contratar arqueólogos, de hacer una chamba de la dirigencia y la comunidad, de tratar de que no los desalojen. O sea, imagínate, muchos años, esta gente, lejos de vivir tranquila, han vivido en constante miedo de que pueden ser desalojados. ¿Y qué pasó al Entonces, final? al final el INC acuerda con ellos es que hagan un estudio arqueológico y en este estudio arqueológico vean de qué zonas pueden ser urbanizables y cuáles no. Y aparte de eso, la zona que va a quedar como patrimonio cultural, un proyecto de desarrollo. Y así se hizo. Se hicieron los planos, se contrató un arqueólogo, si no me equivoco, Rabines, se hizo un estudio, se presentó al ministerio, bueno, el INS en ese momento, y se aprobó. Entonces ya al fin la gente de Cahuachi tuvo sus títulos de propiedad y dejaron un espacio de la Huaca para un proyecto muy interesante para que ese espacio se recupere. Pero lastimosamente el ahora Ministerio de Cultura, por sus problemas internos de siempre, nunca ha podido concretar este proyecto, ¿no? Y resulta que en mi investigación yo encontré de que la gente de Cahuachi inclusive había ganado el presupuesto participativo, o sea, porque el Ministerio de Cultura siempre había dicho no tenemos plata, por eso no hacemos. Entonces la gente de Cahuachi tramitó en la municipalidad un presupuesto participativo para que les dieran plata para hacer el proyecto y lo ganaron. Y con el proyecto en la mano ganado fueron al Ministerio de Cultura. Y el Ministerio de Cultura lo único que tenía que hacer era dar el visto bueno y sanear legalmente el lugar, ¿no? O sea, ya, porque les compete a ellos. No lo hicieron. Ok. Pasó un año y perdieron el presupuesto participativo.
nuevamente los dirigentes se dirigieron a la municipalidad. Y esta vez el primer presupuesto participativo ganado se hizo en el último gobierno, en el último año del gobierno de Burgos. Cambió de gobierno y nuevamente se postularon el primer año del gobierno de Navarro. O sea, mira, había un cambio de gobierno. Y en ese primer año de gobierno de Navarro también ganaron ese presupuesto. Y de nuevo se fueron al Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura de nuevo les dijo, ya, espérense, todavía tenemos que hacer esto. Y así pasó el tiempo y nunca se hizo. O sea, imagínate, la comunidad gestionó 2 veces tener plata y la tenían en la mano para hacer, pero nunca se ejecutó. No por, mira, ni siquiera por la municipalidad ni por la gente, sino el mismo Ministerio de Cultura, que se suponía que debía dar el visto bueno, nunca lo hizo y se perdió la oportunidad de hacer algo bonito en ese lugar. Mira, qué interesante y qué lamentable. Ok, Sí, así es. y por último, tú fuiste uno de los involucrados en la creación del Museo de Canto Chico, ¿verdad? Bueno, en realidad no, eso, en realidad el profesor José Carlos Arenales Solís es el fundador y el que hizo el museo. Yo en realidad solamente lo conocí posteriormente a través de él, ¿no? Él es el iniciador, él es el fundador, él fue el que hizo todo el trabajo. Yo en ese sentido no he participado de este. Lo que sí es que ya luego, al hacer la investigación, me encontré y el profesor José Arenales fue una ayuda muy valiosa y que justamente él es el que hizo el museo, que duró, si no me equivoco, 2 o 3 años. Pero fue muy interesante porque conversando con el profesor Arenales, él me comenta que ha recibido paradójicamente más visitas de gente de otros lugares de San Juan del Lurigancho, inclusive de Lima y hasta del extranjero, Ajá. que del mismo Canto Chico. De hecho, Así. justo al respecto te quería hablar, porque ya hablamos, hace un rato estuvimos hablando de que el gobierno se interesó más en rescatar la historia por terceros. Sabemos que en la actualidad son extranjeros los que a veces nos dan esa sacada de oreja, como dijiste, para darnos cuenta que sí tenemos algo bueno. Y acá, a este pequeño museo dentro del nido, los que más visitaron el lugar no eran las personas ni del barrio ni del distrito, sino que eran personas, como dices, de afuera. Siempre son personas de afuera las que toman el interés. Sí, y en este caso, por algo concreto, que justamente conversé con el profesor, resulta de que en ese momento, el profesor Arenales solamente tenía tiempo para él hacer los guiados los fines de semana, porque él trabajaba de lunes a viernes. Entonces él me dijo de que había ido a los colegios cercanos a Canto Chico, y que estaban en el mismo Canto Chico, y cuando conversaba con los directores y los profesores de historia, le decían, ya, te podemos visitar cuando sea parte de nuestro horario, o sea, dentro del horario de mi chamba. Sábado o domingo no te No. podemos visitar. Así, no. Entonces, ahí se creó un problema, porque si bien es cierto existía el museo, los mismos profesores de historia no querían ir ahí mientras no fuera parte de su horario de trabajo. Ok, ok. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Tú crees que pase lo mismo con otras huacas o con otros museos? Por ejemplo, en tu libro nos hablas de algo interesante que le pasó a la huaca pugliana, que los planos en el año de 1933 no figuraba la huaca, sino que figuraba que se iba a hacer un parque en lo que es la huaca. ¿Sí es? Entonces, Sí, ¿qué pasó? En esos tiempos a la gente de Miraflores tampoco le importaba la huaca pugliana y le iban a desaparecer. No había este valor, no se le había dado el valor de patrimonio. sí, 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 así es. Justamente una de las cosas que yo postulo en el libro, que a veces se cree de que mientras más alto en la clase social, mientras más educación, más vas a valorar el patrimonio. Y no necesariamente es así. ¿Ah? Por ejemplo, esto sucedió con Huaca Puyana. La gente de ahí no es pobre, es gente con No, nivel educativo alto. Y sin embargo, en que su momento la Huaca Puyana iba a desaparecer. iba a desaparecer por Si no, completo. por completo. Entonces, inclusive la Huaca desapareció un pedazo, porque al final se dejó lo que se suponía que sí era patrimonio, ¿no? Y hubo, pues, en ese sentido, ahí sí, pues, la municipalidad de Miraflores sí actuó y
se hizo, pero en sí, si fuera por la gente, la huaca puyana no existiría. Y particularmente yo la crítica que le hago a la huaca puyana es que no se hace un trabajo de concientización a nivel local. Se ha utilizado la huaca puyana como restaurante de 5 tenedores, te hacen ver cine en la huaca, jazz en la huaca, que claro, son acciones muy bonitas, pero el problema es que no te lleva a un objetivo claro, que es patrimonializar el bien cultural. Eso no se hace, porque yo he ido a cine en tu huaca en Huaca Puyana, ¿no? Porque me interesó, un día dije a ver cómo lo hacen, fui, y sinceramente a mí no me gustó porque la gente más estaba entretenida en ver el cine que en entender y comprender el patrimonio, lo cual es normal, ¿no? Porque la gente lo que buscaba es simplemente ¿Era entretenerse una con la película película. cualquiera o era una película relacionada con la historia? No, ni siquiera eso, era cine europeo. Ah, ok. Entonces, ¿qué es lo que crees que se deba de hacer actualmente con estas huacas? Ok, supongamos la Puyana, pongámoslo de Ujú. ejemplo. ¿Qué crees que se debe hacer? Porque sí, sabemos que en algunos lugares como Mateo Salgado también antes hacía presentaciones de teatro, ok, cine, hay exposiciones y tours, pero ¿qué más crees que se deba de hacer que pueda ayudar a concientizar a las personas de lo importante que es el lugar para en el futuro ay, patrimonializarlo? Sí. Bueno, acá hay que ser claros en esto. Yo no es que esté en desacuerdo con las actividades como cine o no, al contrario, o sea, sí pueden ser muy buenas, pero tienen que ser bien canalizadas. O sea, por ejemplo, si yo tengo mi objetivo de patrimonializar, o sea, convertir este bien cultural en patrimonio, mis acciones tienen que irse dirigidas a ese punto, porque si no, convierto a la Huaca en un escenario muy bonito, pero sin mayor relevancia. Por ejemplo, yo he visto de que hubo una facultad de unos chicos de arquitectura de una universidad privada que hicieron un trabajo, ¿no? Dijeron, ¿cómo patrimonializar esto? Y entre sus ideas, era, en ese tiempo creo que estaba lo del mundial, algo así. Ah, fácil. Al costado de la Huaca ponemos una pantalla gigante y hacemos que la gente vea el mundial en la Huaca. Ah, entonces estamos revalorando la Huaca. No. Después, también había visto que entre sus proyectos estaba el hacer que haya bailarinas de ballet en la Huaca, por ejemplo. Sí, así. Entonces, Bailarines de ballet, qué loco. sí, así, así. Entonces, cuando yo vi eso, dije, claro, ahí hay un malentendido. A ver, y eso, yo he conversado con algunas de estas personas y me han criticado porque han pensado que lo que yo quiero hacer es aislar la Huaca y que no haya nada. No, no, no. Mi planteamiento es este. A ver, tu objetivo es patrimonializar el bien cultural. Ya. Patrimonializarlo, ¿qué significa? Significa que la gente entienda y comprenda su significado, ¿no? Que conozca su historia, que conozca su contenido simbólico. Ya, para hacer eso tienes que hacer una serie de acciones y actividades. Estas actividades tienen que ser hechas de tal modo, lo principal es que cuando yo vaya a la Huaca, lo primero que tengo que hacer es conocerla. Y para conocerla, mira, tú puedes hacer conciertos de rock, puedes hacer concursos de poesía, puedes hacer cuentacuentos, puedes hacer un montón de actividades. Pero estas actividades tienen que tener un objetivo clarísimo. Es revalorar el patrimonio cultural, conocer su valor simbólico. Entonces, por ejemplo, si yo hago un concurso de rock, no es un concurso de rock simplemente porque vengan y se diviertan, sino que entre mis bases, la principal tiene que ser la letra de las canciones, tienen que hablar de la huaca, por ejemplo. Claro, ¿Te das cuenta? igual con la Entonces, poesía, un luego, poema de la huaca. de la huaca, ajá, o algo relacionado. Entonces, Claro. a partir de ahí es que yo puedo realizar mis acciones. Porque si hago un concurso de rock para que vengan, qué bonito y chévere, y conocieron la huaca y muchas gracias, eso no funciona. En cambio, si yo hago el concurso y veo que este grupo se ha, ¿cómo se le dice? Inspirado en el valor simbólico de la huaca, hasta inclusive sin querer estoy concientizando a ese grupo de rock. ¿Te das Claro. cuenta? Porque ese grupo de rock tiene que aprender, inclusive le puedo mandar, mira, estos son los enlaces que tú, si deseas, puedes entrar para conocer más de la huaca y que te inspires. Ah, entonces, al hacer la letra de su canción, ya están conociéndola, ¿te das cuenta? Entonces,
Y al cantarla, la gente que está escuchando también está concientizándose. Así es como se debería trabajar el patrimonio. Mismo tal vez Lastimosamente, no. si hay obras de teatro podrían ser referentes a la cultura donde se está desarrollando, ¿verdad? Por supuesto, e inclusive hasta puede haber danza, porque la gente que hizo esos lugares danzaba. Pero claro, ojo, sin destruir el patrimonio. O sea, para eso es que debería haber un lugar adecuado donde la gente pueda realizar sus acciones y actividades. Porque siempre el patrimonio cultural tiene que ser conservado. Entonces, yo no voy a ponerme a hacer el concierto de rock encima de la huaca. Tiene que haber un espacio adecuado donde pueda realizarla. Yo no voy a hacer concursos de danza, por ejemplo, encima de la huaca, sino en un lugar especializado. Inclusive, se podría hacer, por ejemplo, un concurso de danza y decir, así como ahora nosotros danzamos acá, la gente que hizo este patrimonio danzaba también en este lugar. Entonces, siempre conectar las acciones con el valor simbólico, con el valor histórico del patrimonio en el cual estamos viviendo. En cambio, yo he visto en Puquiana, jazz en Tuhuaca. O sea, claro, viene el grupo de jazz, toca una melodía de Armstrong, no sé, y bacán, bonito. Pero, ¿y qué te lleva de este aprendizaje de la huaca? Nada. ¿Te das cuenta? Entonces, por ahí va. Por eso, yo he conversado con esto y tuve algunos detractores que no entendieron bien mi posición y que pensaban que lo que yo quería hacer era aislar la huaca como si fuera un museo. Y no, en realidad todo lo contrario. Yo quiero que las huacas de Lima se conviertan en espacios públicos de calidad. Pero obviamente para esto tiene que haber también un Sí financiamiento por pueden parte ser del el Estado. espacio público con todos los eventos que a cualquiera se le puedan ocurrir, pero siempre y cuando el evento tenga que estar relacionado con la historia del lugar. Eso podría Claro, ser algo bueno, ¿no? por supuesto, por supuesto. Y rescatar un poquito de la historia y que ya todos los involucrados puedan aprender algo. Eso sería tal vez interesante. Mira, por ejemplo, mira, para ponerte así algo interesante. Tú podrías, dentro de este espacio, de este centro cultural, que inclusive yo le pondría como centro de memoria y reflexión, podrías hacer talleres de medicina tradicional, podrías hacer talleres de nutrición basado en nuestras plantas y animales originarios, podrías hacer inclusive talleres de pintura, podrías hacer talleres de todo tipo y que la gente relacione las acciones de estos talleres con las actividades culturales que realizaban en ese mismo lugar. Por ejemplo, tú podrías hacer como a las madres de la comunidad, cómo realizar una lonchera escolar nutritiva, combatir la anemia y la desnutrición. Y lo podrías hacer. ¿Por qué? Porque resulta que la gente que hizo ese sitio arqueológico se alimentaba bien. ¿Y por qué no tomar esos elementos alimenticios y Y usarlos traerlos en ahora. el ahora para alimentarnos mejor? ¿Te das cuenta? Claro. De hecho, ¿sabes? Me acabo de acordar de que hace poco vi que en la Huaca Pucllana, de hecho, ha salido algo llamado Sonidos Pucllana. Me parece que eran dos DJs o dos músicos que han grabado sonidos de la Huaca, y han hecho música con esto, ¿no? Han hecho una serie de canciones. Sonidos Pucllana, creo que se llama. Podrías checarlo. Estaba interesante. Sonidos Sí, sí, bastante. sería interesante, ¿ah? Eran sonidos de la Huaca. Ellos iban con sus micrófonos y grababan en espacios determinados de la Huaca. Y bueno, al parecer los han juntado y ahora hay como un álbum de eso. Ah, mira, qué bacán. Por ejemplo, esa es una acción interesante, pero ahí viene otro tema, la política pública, ¿no? Porque yo puedo hacer eso, pero si no hay una política pública para incentivar que eso se conozca, también igual poca gente lo va a conocer. Claro, Entonces, son varias cosas, ¿ah? varias cosas, sí, por supuesto. Wilmer, interesantísima conversación. Yo creo que no tengo más preguntas que hacerte acerca del libro. Hemos hablado un montón, creo. Creo que hemos tocado incluso cada capítulo. Eh, no sé si nos quieres dejar un último mensaje para cerrar. Sí, bueno, decirles de que no vean el patrimonio cultural como algo muerto, sino vean como algo que está vivo. ¿Y dónde está vivo? Está en nosotros mismos. Nosotros
obviamente somos mestizos, pero dentro de este mestizaje nuestra base es andina y amazónica. Y eso es lo que nos hermana, nos une a todos los peruanos. Y bueno, ver en su patrimonio cultural justamente esa raíz, ¿no? En la cual nosotros compartimos y ver con otros ojos nuestro patrimonio, verlas como especies de bibliotecas donde hay una información muy rica, una sabiduría ancestral bastante amplia que podría ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida en el ahora, ¿no? Así dejaría este mensaje. Ok, muchas gracias, Wilmer. Entonces, esto sería todo para esta entrevista con Sobre Huacas. Muchas gracias. Espero que más gente pueda llegar a tu libro. De hecho, dejaré el enlace para que la gente lo pueda descargar. Y nada, muchísimas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a ti por tu interés en el libro.